Sed bienvenidos a nuestra guía sobre el Rotation Forest. En la lección de hoy aprenderemos cómo funciona este algoritmo y la utilidad que representa su aplicación. Para empezar, respondamos a la pregunta de ¿qué es un algoritmo? Podríamos decir que un algoritmo es como una receta de cocina. Queremos hacer un pastel, pero para ello tenemos que preparar la masa, dejarla reposar, hacer el relleno, es decir, tenemos que seguir una serie de pasos para obtener el resultado deseado. En el caso del Rotation Forest, sirve para resolver un problema de clasificación, que nos ayuda a conocer la relación que puede haber entre los datos medidos y las categorías, mejor conocidas como clases. Por ejemplo, según los datos de humedad en el aire, viento y día del año, podríamos averiguar si hoy lloverá o no. Rotation Forest es un algoritmo que se desarrolla en dos fases. Una de entrenamiento, en la que se descubren las posibles relaciones entre los datos medidos y las distintas clases, y otra de predicción, en la que utiliza el aprendido para ayudarnos a clasificar nuevos datos. Pensemos en él como en un ayudante capaz de hacer predicciones por cuenta propia una vez que finaliza su formación. La cuestión es, ¿cómo hace estas predicciones? Para comprender cómo funciona el Rotation Forest, necesitamos entender tres conceptos clave propios de la etapa de entrenamiento: los árboles de decisión, los multiclasificadores y el análisis de componentes principales. Empecemos con los árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos que separan el conjunto de datos inicial en grupos más pequeños. Estas ramificaciones nacen de la elección de aquellas características que mejor dividan las clases. Estas características, durante la fase de entrenamiento, se las proporcionamos nosotros a Rotation Forest. Y, una vez que asimila los conocimientos, ya estaría listo para trabajar por su cuenta. Para entenderlo un poquito mejor, veamos un ejemplo. Supongamos que los árboles son médicos, las características de los datos, los síntomas de los enfermos y las clases, el tipo de enfermedad. De este modo, cada médico examinará a sus pacientes para dar con la enfermedad que los aqueja mediante la observación de sus síntomas. Imagina que un médico busca diagnosticar una afección respiratoria, y para ello podría comenzar preguntando si el paciente tiene tos. Si la respuesta es negativa, es probable que la causa no sea un problema respiratorio. Sin embargo, si el paciente sí presenta tos, el siguiente paso sería analizar su duración. Si se trata de una tos aguda, que dura pocos días, podríamos estar hablando de un resfriado. En cambio, si la tos es crónica y persistente, el médico podría profundizar en la forma en la que aparece la tos. Si se presenta de manera episódica, es más probable que el paciente tenga asma. Si por el contrario, la tos es continua y persistente, las posibilidades se inclinan más hacia una alergia. En definitiva, se trata de establecer una división en la que se aísle cada clase, en este caso enfermedad, al final del recorrido tras el diagnóstico. ¿Es esto siempre posible? No, pero es lo ideal. Cuantos más síntomas analicemos y más ramas tenga el árbol, más preciso será en su labor de clasificación. Ahora hablemos de los multiclasificadores, el segundo concepto fundamental de la fase de entrenamiento. Este concepto se refiere a la idea de combinar las decisiones de varios árboles para obtener una visión más completa y precisa del problema. En el ejemplo propuesto, cada médico es un clasificador, pero si contamos con un equipo de médicos, estaríamos hablando de un multiclasificador. Lo que nos ofrece este equipo es la posibilidad de combinar todos los diagnósticos individuales para obtener un diagnóstico final tras una votación. Imagina que 100 médicos introducen su diagnóstico en una urna y que de ella sale que el paciente Marcos tiene un resfriado según 85 votantes, pero los 15 restantes, por el contrario, piensa que es alergia. Obviamente, por mayoría, gana el diagnóstico de resfriado. De ahí que hablemos del término votación. Este trabajo en equipo, lamentablemente, presenta un pequeño desafío. Hay que evitar que nuestros árboles de decisión sean iguales entre sí. Tengamos en cuenta que, si se entrenan con los mismos datos, los diagnósticos pueden llegar a ser demasiado similares y, por lo tanto, no proporcionar una mejora significativa en comparación con un solo árbol. La solución estaría en entrenar a cada uno de nuestros médicos con grupos de pacientes diferentes y técnicas de diagnóstico distintas, lo que nos ayudaría a exponer diferentes aspectos de los datos y a introducir variedad en los modelos que se construyen. De este modo, se reduce la correlación entre los árboles y aumenta su diversidad. Es aquí donde entra en juego la cualidad de la rotación.
cuya misión es garantizar que cada experto sea verdaderamente único. La rotación se refiere a una técnica llamada análisis de componentes principales, que nos ayuda a ver nuestros datos desde diferentes ángulos. Al igual que girar un objeto en el espacio nos ayuda a obtener una mejor comprensión de su forma, lo que consigue hacer el Rotation Forest es que, a través de la rotación, podamos ver nuestros datos desde diferentes perspectivas. Imaginemos que cada paciente se representa como un punto en la siguiente gráfica. En ella, cada eje representa un síntoma distinto. A continuación, al rotar estos ejes, obtenemos nuevas perspectivas sobre los datos, lo que lleva a una mayor variabilidad entre los expertos y, en última instancia, a mejorar su capacidad para clasificar las enfermedades de nuevos pacientes de manera precisa. Una vez superado el entrenamiento, nuestro algoritmo ya estaría listo para afrontar nuevos casos sin nuestra ayuda. Ahora, rebobinemos un poco para repasar los conceptos básicos. Rotation Forest es un algoritmo de clasificación de datos mediante árboles de decisión. Gracias a los multiclasificadores, integra múltiples perspectivas para disminuir la correlación entre árboles y aumentar la precisión de predicción. Y, finalmente, la técnica de análisis de componentes principales nos ayuda a asegurar la diversidad y singularidad entre los árboles. De esta forma, Rotation Forest se convierte en una poderosa herramienta, por ejemplo, para ayudar a nuestros médicos a brindar atención médica de calidad. Muchas gracias por unirte a nosotros en esta emocionante aventura. Nos vemos próximamente.